Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. El Banco Central Europeo cifra en 70.000 millones de euros las pérdidas, posibles pérdidas de la banca ante la crisis climática. ¡Ostras! Bueno, a ver, cifras como esta, que son muy redondas, hay que tener en cuenta que son tendenciales y aproximativas. Es decir, puede que sean 65.000 o 75.000. O sea, no se tiene que tomar como un dogma de fe. Bueno, aclarado esto, el origen de estas pérdidas es doble, tanto por no hacer como por hacer. Es decir, si la banca escoge mal las inversiones que tiene que hacer o que va a hacer, si no hace las inversiones adecuadas, si apoya a empresas que no tienen futuro porque no tienen cuidado con la sostenibilidad, si hace todas estas cosas que no debe hacer o que no debería hacer o no hace lo que debe hacer, pues las pérdidas pueden llegar a este nivel. En cambio, las profesiones del futuro, todo apunta a que serán verdes, las que van a tener más salidas, seguramente. Verdes por llamarlas así, ¿no? Sí, verdes y tecnológicas, claramente. Es decir, hay varias listas, porque en fin, no es que sea una lista única, ¿no? Pero, por ejemplo, voy con la mía. La profesión de economista, la tendencia es que cada vez tenga menos importancia, y que en un futuro llegue incluso a desaparecer. Claro, la pregunta es cómo es eso posible. Claro. Bueno, pues porque cada vez tendemos más. El concepto suena muy mal, cada vez se tiende más hacia un pensamiento único en el que, haya que hacer lo que haya que hacer. El ejemplo lo habéis puesto hace un momento. Es decir, se llega a la conclusión de que se tiene que tomar una serie de medidas casi dictatoriales, como por ejemplo reducir la temperatura en edificios públicos en invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene un impacto económico. Aquí un economista poco puede decir. Es decir, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer. Oiga, es que esto va a implicar una serie de pérdidas en bares y tal. Pues mala suerte. Es decir, en China, por ejemplo, hay un proyecto que estaba aprobado en una provincia desde el año 2012 para realizar levantar el edificio más alto del planeta. Estaba pensado para 30.000 personas, que residían 30.000 personas en ese edificio, con supermercados, hoteles, en fin, una ciudad, escuelas. Bueno, pues al final no se va a hacer. No se va a hacer por una problemática político-ambiental, etcétera, etcétera, y por el inmenso coste que tendría, 1.200 millones de dólares, ¿no? Y al final, pues no se va a hacer por el impacto que tiene. Es decir, las profesiones unidas al tema del cambio climático, etcétera, va a tener un impacto realmente muy fuerte. Es interesante esto que dice Santiago, profesiones verdes y tecnológicas, porque ayer una de las cosas que pasó un poco inadvertida en el debate del Estado de la Nación fue el anuncio que hizo Pedro Sánchez, que además lo hizo en un tono bonito, diciendo que iba a incorporar un segundo idioma, y ese segundo idioma era el de la robótica y el del universo digital, ¿no? Por entendernos. Y yo creo que es una apuesta interesante, ¿no? Que los niños, porque a lo mejor podemos llegar a la conclusión de tener alumnos alfabetizados como en el siglo XX y sin embargo no estar alfabetizados en este otro mundo robótico digital. Claro. Bueno, de hecho, ahora ya hay no diré muchas porque no es verdad, pero hay colegios, escuelas que proponen como actividad complementaria extraescolar la robótica y la programación. Sí, sí. Esto ya está pasando. Sí. Entonces, claro, esto está encima de la mesa ya. Santiago, nos interesa mucho tu mirada, tu opinión sobre los impuestos especiales anunciados ayer por el presidente del Gobierno a las eléctricas, a las petroleras y a la banca. Bueno, yo personalmente, empecemos por el principio, ¿no? Es decir, si el gobierno piensa hacer esto, es porque necesita recaudar. Claro. Y lo cual ya lo sabemos, lo hemos hablado varias veces. España tiene un déficit descomunal, una deuda pública tremenda. Bueno, en fin, España necesita incrementar sus ingresos fiscales. Por ese lado, correcto. Pero, ¿por qué el presidente del gobierno no se refirió al fraude fiscal?
Es decir, en España tenemos una bolsa entre fraude e ilusión fiscal entre 65 y 90 mil millones de euros. Ayer, al menos ayer, y que yo sepa hoy tampoco, la palabra fraude no ha salido en el Congreso. No. No. Bueno, ya, entonces la pregunta es ¿por qué? Estos impuestos, ¿qué opino de ellos? Bueno, yo no sé si va a pasar o no, pero estos impuestos son muy fáciles de repercutir por parte de la banca y de las eléctricas a los consumidores y usuarios. Ya, claro, pero es que no debería ser así forzosamente. Que se puede hacer, que se puede hacer es evidente, y que lo van a hacer es bastante probable. Coño, pero cuando van mal dadas, lo de distribuir los costes, en este caso de una crisis provocada por lo que sea, tampoco parece una propuesta tan, en fin, bolivariana, revolucionaria y demás. No sé si en la ortodoxia económica se contempla eso de otra forma, Santiago, pero parece lógico, ¿no? Quiero decir, esta mañana hacía Javier Ruiz las cuentas, primer trimestre del año, beneficios de la banca, creo que eran 5.000 y pico millones, primer trimestre. Hay 4 trimestres en el año. Si multiplicamos, nos vamos a unos beneficios de unos 20 y pico mil al año. Y serán 1.500 al año que tendrían que pagar con nuestro impuesto especial. Hombre, no sé, tampoco parece tanto, ¿eh? Esto que digo no es un análisis económico, ya lo sé, pero... Ya, indirectamente, no sé si querías hacerlo o no, pero indirectamente, Carlos, lo que tú que has hecho ahora es hacer mención a este famoso pacto de rentas, claro, del cual se lleva hablando pues no sé cuánto tiempo y que no acaba de cristalizar nada. ¿Por qué? Porque, a ver, en el fondo, pacto de rentas significa limitación de rentas para repartir los costes o el impacto, llámalo como quieras, de lo que estamos viviendo, ¿no? De este proceso inflacionario, degradativo de la economía, etcétera, etcétera. A ver, digamos las cosas claras. Limitar salarios y pensiones, esto es muy fácil. Claro. Limitar rendimientos del capital y beneficios de empresas, esto es muy complicado. Eso es más complicado, claro. Pero eso pasa, complicado. Sí, no, en la práctica sí, pero pasa por algo que se llama voluntad. O sea, voluntad de hacerlo. Sí, ya está. Claro, pero es que resulta que estas empresas, o estos, financieras o no financieras, llevan después del nombre 2 letras, S punto A punto. Sí. Lo cual quiere decir que hay unos accionistas detrás. Sí, un montón de gente detrás, sí. Claro, exacto. Entonces, claro, aquí hay que empezar a digámoslo claro, pisar callos, que evidentemente pues ningún gobierno quiere pisar. Es que máxime teniendo en cuenta que el año que viene hay una cosa que se llama elecciones. Entonces, pues, la argumentación de no subir la imposición a estas grandes corporaciones porque al final lo van a repercutir al cliente tiene toda su lógica, desde luego es logiquísimo, pero claro, eso nos llevaría al absurdo de imposición cero. Porque si cada cosa que impongamos nos lo van a repercutir, pues entonces lo que hay que hacer es, efectivamente, igual que se controla el fraude fiscal, también ha de controlarse esa subida artificial de precios para repercutir lo que el Estado les imponga. No, pero Isaías, la cosa aún es más perversa todavía. A ver, todavía sí, más. Porque una empresa, un banco puede repercutir. Sí. Otra cosa es que lo haga o no, pero puede repercutir. Los rendimientos del trabajo, es decir, lo que paga una persona por trabajar, ¿a quién lo va a repercutir? Claro. O sea, el dato, y ahora hacemos un punto y seguido con unos cuantos anuncios de publicidad y luego seguimos, que no quiero acabar esto de mala manera. Pero el dato que ha dado hoy el INE, o el cálculo que hemos hecho a partir de los datos del INE, de que una familia media en España este año la vida le va a costar 3.500 euros más de promedio, y en algunos casos hasta 5.000 o 6.000, ¿esto dónde se repercute? O sea, ¿quién se lo compensa? En ningún lado, aquí claro. Pues hombre, pues dándose esta situación, lo lógico parecería, en condicional, que los gigantes de la economía pues mostraran un fin, llámale X. Hombre, pero, es que son 3.500 donde está incluido la subida de la luz, la subida de la hipoteca, los tipos de interés, etcétera, claro. A ver, Santiago, discusión o debate inconcluso sobre cómo se reparten los costes de una crisis como la actual. Nos habíamos quedado, bueno, en mi meeting de hace un momentito. Venga, retoma tú la palabra, a ver. Bueno, a ver, la inflación no es una definición oficial, pero la inflación se le define, entre otras maneras, como el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque no es repercutible, es decir, una empresa, alguien que produce, alguien que traslada, alguien que hace cosas, puede, de alguna forma,
aumentar su productividad para reducir su inflación, o la inflación, perdón, absorberla si tiene margen. Pero claro, un asalariado, alguien que depende de un salario, o alguien que depende de una pensión, de una renta fija, que además no determina él, esa persona, no puede hacer absolutamente nada en contra de la inflación. Claro. O en contra, en este caso, del poder adquisitivo que pierde debido a la inflación. El economista publicó hace una semana y media aproximadamente un artículo en el que apuntaba que, tomando el salario medio en España, la pérdida de poder adquisitivo este año podía llegar a ser del 12%. Y tomando que el salario medio está sobre los 24.000 euros. Y tomando el salario moda, el salario más frecuente, que son 18.000 y pico, la pérdida de poder adquisitivo podía ser del 16%. El 16%, lo digo para situar, es casi €1 de cada 5. Por eso insisto en que dada la situación, el pacto de rentas famoso, que incluye recorte de beneficios en este caso, me parece algo absolutamente imprescindible. Pero en fin. Sí, pero Carlas, eso, tú antes lo has dicho, o se hace de forma voluntaria, claro, o se hace por imposición. Y en un sistema capitalista no se puede imponer nada. Ya. Vale. Dos últimas cosas, muy breves, y se ríe Santiago, relacionadas con el gas. Estados Unidos ya es el primer proveedor de gas a España. Y luego, una cosa que nos llama mucho la atención, que es esta recomendación del gobierno alemán, que están muy apurados en Alemania con lo que viene del corte de suministro por parte de Rusia, de que las duchas sean más cortas. Yo me acuerdo del alcalde de Málaga con el agua, aquel famoso discurso. Para mojarme. Duchas cortas, que está bien, que no digo yo, porque además el ahorro, si se siguen las normas más o menos de un tiempo razonable, es un 10% respecto a veranos anteriores. Pero estamos muy desesperados, si apelamos a esto ya. Sí, además en España tenemos otro problema porque la capacidad de los pantanos está bajando y tal. Bueno, a ver, lo del gas a Estados Unidos es una cosa muy curiosa porque Estados Unidos se va a convertir en el principal proveedor de gas a España, y no solamente a España, sino a otros países. También un gas que la mayoría del cual está obtenido a través de una cosa que se llama fractura hidráulica, fracking, que en Europa es ilegal. O sea, realmente es una cosa... es decir, yo ante estas cosas, yo me hago la siguiente reflexión. No es una pregunta, es una reflexión. Vamos a ver, se han decretado una serie de sanciones a Rusia por... en fin, lo que ya sabemos. Y aparte de esto, el gobierno español, y no es un tema para analizar conmigo, ha tomado una postura con respecto al Sahara que ha tenido un impacto con Argelia y el gas que Argelia envía a España. Entonces, mi pregunta, cuando se decidieron estas sanciones y cuando el gobierno español decidió esta postura con respecto al Sahara, ¿se tuvo en cuenta el impacto del mayor coste que iba a tener traer gas de Estados Unidos? Pues a mí no me mires. Bueno, pero yo, Carlas, creo que esta es una pregunta muy pertinente, que los periodistas tendríais que hacer a quien corresponda. Muy pertinente. Lo de las duchas, bueno, estamos lo mismo que antes. Carlas, reducir las duchas o reducir, que también se puede hacer y es más fácil, la temperatura de las calderas. O sea, las calderas que todos tenemos en casa tienen un graduador para graduar la temperatura del agua. Bueno, pues claro, no gasta igual cantidad de gas, poner la temperatura a 48, 45 grados que ponerla a 65. No es lo mismo. Pero claro, es lo que decíamos antes. Esto es un tema que es voluntario. Es decir, si yo la ducha, en vez de gastar o emplear 10 minutos en darme una ducha, pues utilizo 5, esto es una cosa que es voluntaria mía. Bueno. Muy complicado esto. Muy bien. Bueno, Santiago, oye, feliz verano. Igualmente, Carlas, y todos y todas. No sé si será el último verano, como pronosticaste tú, pero en septiembre nos reencontramos, ¿vale? Y comentamos. Claro que Hasta sí. luego.